Bienvenidos a un viaje al corazón de lo inexplicable. ¿Te imaginas presenciar cómo la justicia divina se manifiesta de forma tan contundente que trasciende el tiempo? Hoy nos adentramos en el episodio final de nuestra historia, donde cada acto de desobediencia se convierte en un sello imborrable y la palabra del Altísimo se consagra a través de milagros que desafían toda lógica. En este capítulo, descubrirás cómo el juicio divino se materializó en escenas sobrecogedoras, un león que, de manera enigmática, no devora y un burro que permanece inmóvil, mientras un legado profético se forja con una precisión inmutable. Si estas palabras han despertado tu curiosidad y anhelas conocer cada detalle de este asombroso desenlace, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros relatos que revelan el poder transformador de la fe y la justicia divina. ¿Estás listo para descubrir el destino que marcó para siempre la historia del hombre de Dios? Acompáñanos y sumérgete en esta revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. La llamada divina y el encaro de la misión sagrada. Desde el instante en que una voz divina irrumpe en la cotidianidad de una persona, se abre un camino lleno de desafíos y transformaciones. Imagina despertar en una mañana aparentemente común y encontrarte con un mandato sagrado, tan claro y contundente que parece separar lo ordinario de lo extraordinario. Este llamado no es una invitación pasajera, sino una orden que redefine el propósito de la existencia, proclamar un mensaje, abstenerse de consumir ciertos alimentos y regresar por una ruta distinta. Tal encargo implica mucho más que una simple instrucción, es la apertura de un portal hacia una misión que trasciende lo humano y exige una entrega total. La experiencia del joven profeta es el ejemplo perfecto de cómo la divinidad se manifiesta de manera directa en la vida de aquellos dispuestos a escuchar y obedecer. Al recibir el mandato, él se enfrenta a un dilema que desafía tanto su fe como su coraje. Debe oponerse a la idolatría imperante, denunciar la corrupción y el poder establecido, y al mismo tiempo, mantener intacta la pureza de su compromiso con Dios. Esta misión sagrada lo empuja a mirar más allá de las convenciones sociales y a romper con todo aquello que, aunque parezca razonable a los ojos humanos, se aleja del designio divino. El encargo divino se revela, además, como una prueba de carácter. No es suficiente con aceptar la misión, es indispensable enfrentar los obstáculos con determinación y sin titubear. El joven profeta, al aceptar su destino, se adentra en un territorio donde la fe se pone a prueba en cada paso. La llamada divina es, en esencia, un reto permanente, distinguir la voz de Dios en medio de las tantas influencias que pretenden desviar al creyente. Es un compromiso que requiere de una introspección profunda y una conexión íntima con el Espíritu, pues la misión sagrada demanda que uno actúe con integridad, aun cuando las circunstancias parezcan contradecir la verdad revelada. Esta llamada no solo transforma al individuo que la recibe, sino que también tiene el poder de alterar el curso de la historia. La determinación de cumplir un mandato divino genera repercusiones que se extienden más allá de la vida personal, influyendo en comunidades enteras y dejando una marca imborrable en el tejido espiritual de la sociedad. En el caso del profeta, su valentía para desafiar al poder establecido y proclamar la verdad frente a la corrupción se convierte en un testimonio eterno, un faro que ilumina el camino para futuras generaciones. Sin embargo, abrazar una misión sagrada también implica enfrentar una serie de sacrificios. La desobediencia, por pequeña que parezca, puede desencadenar consecuencias devastadoras, demostrando que en el ámbito divino no existen atajos ni pequeñas desobediencias. Cada decisión cuenta, y el más mínimo desvío de la palabra de Dios puede poner en peligro no solo al mensajero, sino también al destino de aquellos que dependen de la integridad del mensaje. Así, el encaro de la misión sagrada exige una constancia y una fidelidad inquebrantable, en las que el espíritu del profeta se funde con la voluntad del Altísimo, dispuesto a transformar cada obstáculo en una oportunidad de reafirmar su compromiso. La llamada divina y el encaro de la misión sagrada, por tanto, son un recordatorio de que la verdadera transformación espiritual no surge de la comodidad o la complacencia, sino del enfrentamiento valiente a las pruebas que la vida impone. Es un llamado a la acción, una invitación a vivir de acuerdo a principios que trascienden lo mundano y a reconocer que, en el momento en que se escucha la voz de Dios, cada paso se convierte en una oportunidad para acercarse a lo eterno. En última instancia, la misión sagrada nos enseña que la fe no es simplemente un estado pasivo, sino una fuerza activa que desafía las convenciones y transforma realidades. Es el compromiso de cada creyente de responder, sin vacilaciones, a la invitación divina,
incluso cuando el camino se torna oscuro y plagado de incertidumbres. Así, la llamada divina se erige como el inicio de una travesía espiritual que, aunque llena de riesgos y sacrificios, promete una recompensa que trasciende el tiempo y reafirma la soberanía de Dios sobre la historia y el destino de sus siervos. El confrontamiento real y los milagros sobrenaturales. En el corazón de una nación sumida en la idolatría y la corrupción, se erige uno de los episodios más impactantes y decisivos de la historia sagrada, el enfrentamiento entre el joven profeta y el rey Jeroboam, un monarca que, con mano de hierro, había instaurado un culto propio para perpetuar su poder. Este choque no se limitó a un simple altercado entre dos personajes, sino que fue la encarnación de una lucha entre la soberanía divina y la arrogancia humana, un escenario donde la fe y la rebeldía se enfrentaron de manera dramática. La escena se desarrolla en medio de una ceremonia ritual en el altar de Betel, un lugar que, hasta ese momento, había sido testigo de prácticas paganas y desvíos espirituales. El rey, seguro de su autoridad, se disponía a oficiar sus ritos con la solemnidad de quien cree poseer el control absoluto, cuando de repente una voz poderosa y resonante irrumpe en el ambiente, anunciando un mensaje que trasciende lo terrenal. En ese instante, dos milagros se manifiestan de forma asombrosa y contundente. El altar, símbolo de la desobediencia y la idolatría, se quiebra en pedazos esparciendo cenizas por doquier, y la mano del rey, extendida en un gesto de desafío, se marchita de inmediato, quedando inmóvil como testigo de la intervención divina. Estos prodigios sobrenaturales no solo paralizaron al rey en el acto, sino que también sirvieron de llamado de atención para toda la congregación. La fractura del altar representaba, en sí misma, el colapso de un sistema de creencias erróneo y la ruptura de las estructuras de poder que se habían apartado de la verdadera voluntad de Dios. Por su parte, la mano marchita del monarca era un recordatorio tangible de que ninguna fuerza humana, por más poderosa que parezca, puede sostenerse frente al juicio y la autoridad del Altísimo. El ambiente se impregnó de un asombro reverente, y la multitud, atónita, fue testigo de una confrontación en la que lo sobrenatural se impuso sin discusión a lo mundano. El impacto de estos milagros fue profundo y multifacético. Para el rey, la experiencia fue una humillación que expuso la fragilidad de su poder y puso en evidencia su incapacidad para desafiar al Creador. Su reacción, entre furia y súplica, evidenció un reconocimiento interno de que estaba al borde de un abismo del cual no podía escapar sin la intervención divina. Para el pueblo, el suceso se transformó en una revelación. Cada fragmento del altar roto, cada instante en que la mano real se detuvo, hablaba de un orden superior que estaba dispuesto a restaurar la verdad y erradicar la idolatría. Estos milagros sobrenaturales, lejos de ser meros fenómenos aislados, encarnaron un mensaje de justicia y transformación. La quiebra del altar simbolizaba el derrumbe definitivo de las estructuras corruptas, señalando que la fe verdadera no puede coexistir con prácticas que se desvían del mandato divino. La mano marchita del rey era, a su vez, un emblema del castigo inminente que aguarda a aquellos que se atreven a desafiar la autoridad de Dios. Cada detalle de este episodio estaba cargado de simbolismo, evidenciando que la intervención divina no solo repara, sino que también castiga y renueva el orden espiritual. El enfrentamiento real y los milagros que en él se manifestaron abrieron una brecha en la conciencia colectiva del pueblo, incitándolos a reflexionar sobre la verdadera fuente de su salvación y la necesidad imperiosa de obedecer a la voz de Dios. En medio de un contexto político y religioso plagado de injusticias, estos eventos se erigieron como un faro de esperanza y una advertencia clara: la soberanía divina prevalece sobre el poder humano, y solo aquellos que se sometan a la voluntad del Altísimo podrán encontrar redención y renovación. Asimismo, este episodio dejó una lección perenne sobre la dualidad de la fe y la rebeldía. Mientras que el profeta, armado únicamente con su convicción y la palabra divina, se atrevió a desafiar al poder establecido, el rey Jeroboam se vio reducido a un mero reflejo de su propia arrogancia y desvío. Los milagros, en su manifestación, actuaron como catalizadores de un cambio profundo, no solo en el corazón de un gobernante, sino en el espíritu de toda una nación, recordándoles que cada acto de desobediencia, por pequeño que parezca, tiene consecuencias ineludibles. En definitiva, el confrontamiento real y los milagros sobrenaturales constituyen un testimonio imperecedero de la intervención divina en la historia. Son un llamado a reconocer que, cuando se enfrenta la arrogancia y la idolatría, la voz de Dios se manifiesta de manera inquebrantable y transformadora. Este episodio, lleno de tensión, asombro y justicia, invita a cada creyente a profundizar en su fe,
a cuestionar las estructuras corruptas y a abrazar la verdad que solo el Altísimo puede revelar, reafirmando así que en el enfrentamiento entre el poder humano y el poder celestial, la luz de la verdad siempre prevalecerá. La tentación del anciano y la trágica desobediencia. En el contexto de una nación sumida en la idolatría y la corrupción, la lucha espiritual se intensifica cuando las voces que pretenden representar la verdad se tornan confusas y contradictorias. Así, en medio de este panorama, emerge la figura de un anciano profeta, cuyo accionar desencadena una de las pruebas más dolorosas y reveladoras para el joven mensajero de Dios. Este anciano, aparentemente revestido de autoridad y experiencia, se convierte en el instrumento de una tentación insidiosa que pone en jaque la fidelidad absoluta al mandato divino. Desde el primer encuentro, el anciano se presenta con una voz persuasiva y enigmática, invitando al joven profeta a abandonar momentáneamente la senda estricta que Dios le había encomendado. Su propuesta, encubierta bajo el disfraz de una revelación nueva y un mensaje supuestamente autorizado por un ángel, parece ofrecer una salida más humana y, a primera vista, razonable. La invitación a compartir un alimento, un acto que contraviene explícitamente las órdenes divinas, se transforma en una trampa sutil. Lo que en apariencia es una oferta de hospitalidad se revela como un intento deliberado de desviar al mensajero de la pureza de su compromiso, introduciendo la semilla del error en su alma. El conflicto interno que surge en el joven profeta en ese instante es profundo y multifacético. Por un lado, existe la seguridad y el peso de una misión sagrada, respaldada por instrucciones claras y directas de Dios. Por otro, se impone la autoridad aparente del anciano, quien con su experiencia y su tono convincente parece encarnar la voz de una verdad renovada. Este choque de mensajes obliga al profeta a cuestionarse a sí mismo. ¿Acaso la palabra divina puede ser reinterpretada o complementada por otra voz que, aunque revestida de espiritualidad, es meramente humana y susceptible a errores? La incertidumbre y la presión emocional lo llevan, en un momento de debilidad, a ceder ante la tentación. La decisión de transgredir, por pequeña que pareciera, desencadena una cadena de consecuencias devastadoras. Al comer y beber en ese lugar prohibido, el joven profeta no solo viola una norma directa del mandato divino, sino que también fractura la integridad de su compromiso con la verdad. Este acto de desobediencia, lejos de ser un mero desliz, simboliza la apertura de una grieta en su alma, un resquicio por el cual se infiltran dudas y cuestionamientos que debilitan su ministerio. Es como si, en ese instante, la luz que lo guiaba se viera opacada por la sombra del error, marcando el inicio de un descenso trágico que no solo afectará su destino personal, sino que resonará en la misión que portaba consigo. El simbolismo del acto es poderoso y recuerda episodios bíblicos donde la más mínima transgresión conlleva consecuencias irreparables. Así como el fruto prohibido en el jardín del Edén introdujo la caída del hombre, este alimento consumido contra la voluntad divina se erige como el catalizador de una cadena de eventos que culminan en un juicio implacable. La traición a la palabra de Dios no se limita a un simple error humano, es un quiebre en la relación sagrada que el mensajero tenía con su Creador, un fallo que abre paso a la intervención divina y a una serie de advertencias que se manifiestan con gran dramatismo. El anciano, a pesar de haber encarnado inicialmente la apariencia de sabiduría, se revela como el artífice de la trampa. Sus motivos pueden ser ambiguos, entre la envidia, el deseo de reconocimiento o la mera corrupción de un espíritu que ha perdido el camino. Su acción sirve de recordatorio de lo peligroso que resulta escuchar voces que, aun pareciendo espirituales, buscan reinterpretar o distorsionar la verdad inmutable de Dios. La tragedia del joven profeta radica precisamente en esa confrontación interna, en la lucha por mantener la pureza de su fe frente a un engaño que parecía ofrecerle comodidad y seguridad en un mundo lleno de incertidumbres. La repercusión de este acto de desobediencia se extiende más allá del individuo. La narrativa revela que, en el ámbito divino, no existen pequeñas transobediencias que se puedan pasar por alto. Cada infracción, por insignificante que parezca, tiene el potencial de alterar el curso de la misión y de provocar un juicio ineludible. La desobediencia del joven profeta es una lección dolorosa y eterna para todos aquellos que, incluso en medio de pruebas externas, pueden ser vulnerables ante las seducciones internas que desvían la atención del verdadero camino. En última instancia, el episodio de la tentación del anciano y la trágica desobediencia nos confronta con la fragilidad del espíritu humano y la importancia de una fidelidad inquebrantable a la palabra divina. Es un llamado a la reflexión sobre cómo las influencias externas y los consejos aparentemente sabios pueden, en realidad,
ser trampas disfrazadas que conducen a un desastre espiritual. El dolor de la traición a uno mismo y la pérdida de la conexión directa con lo sagrado se erigen como recordatorios indelebles de que la obediencia a Dios debe ser total y sin concesiones, sin permitir que ninguna voz, por convincente que sea, desvíe al creyente de su misión primordial. Esta narrativa, tan rica en simbolismo y lecciones profundas, sigue siendo un espejo en el que cada creyente puede reconocer sus propias luchas internas. Nos insta a mantenernos alerta ante las seducciones que, a primera vista, pueden parecer soluciones sencillas o revelaciones renovadoras, pero que, en el fondo, minan la esencia de la fe y la verdad divina. La historia del joven profeta se convierte, así, en una advertencia temporal. El camino de la obediencia exige vigilancia constante, coraje y, sobre todo, una fidelidad irreprochable a la voz original de Dios, que no admite reinterpretaciones ni concesiones ante la debilidad humana. El juicio divino y el legado de una profecía inmutable. En el tejido de la historia sagrada, hay momentos en que la justicia divina se manifiesta de manera tan contundente que trasciende el tiempo, dejando un legado imborrable en la memoria de un pueblo. Este es el caso del juicio que recayó sobre el joven profeta, cuya desobediencia, aparentemente mínima, desató una serie de eventos sobrenaturales que culminaron en una sentencia irrevocable y en la perpetuación de una profecía que, a pesar de la fragilidad humana, se mantuvo inalterable a lo largo de los siglos. Desde el instante en que el profeta quebrantó la orden divina, al ceder ante la tentación del anciano y consumir aquello que le estaba prohibido, la balanza celestial se inclinó hacia un juicio inminente. No se trataba simplemente de una sanción punitiva, sino de una manifestación de la justicia divina en toda su integridad. Cada elemento del episodio fue orquestado con precisión: la mesa que había servido de escenario para el alimento prohibido, el ambiente cargado de solemnidad y, finalmente, la inminente intervención divina que se reveló de manera espectacular. La manifestación del juicio se hizo presente en forma de prodigios que, a primera vista, podían parecer paradójicos, pero que en conjunto confirmaron la inmutabilidad de la palabra de Dios. Uno de los momentos más impactantes fue la aparición del león en el camino del profeta. Este animal, que en otras circunstancias simboliza el poder y la ferocidad, actuó de una manera insólita. En lugar de devorar su presa, se limitó a anegar la vida del mensajero sin perturbar la calma del burro que lo acompañaba, ni alterar la integridad de su cuerpo. Cada detalle, el león imponente, el cuerpo intacto y el burro inamovible, fue una señal inequívoca de que el juicio no se trataba de un mero accidente o de un desliz natural, sino de una intervención divina cuidadosamente planificada. Estos elementos simbólicos se entrelazaron para comunicar un mensaje claro: la desobediencia, por mínima que fuera, tiene consecuencias que trascienden la comprensión humana, y la palabra del Señor se cumple de manera exacta, sin importar los fallos del mensajero. El impacto de este juicio se extendió más allá de la vida del profeta. La escena que se desplegó en el camino se convirtió en un testimonio vivo del poder de Dios para restaurar el orden y castigar la rebeldía. La noticia se esparció rápidamente por toda Betel y más allá, transformándose en una advertencia para todos aquellos que se atrevieran a cuestionar o reinterpretar la palabra divina. El relato no solo evidenció la intransigencia del mandamiento sagrado, sino que también reafirmó la idea de que la verdad, una vez establecida por Dios, permanece inmutable a lo largo del tiempo, aun cuando el mensajero haya fallado en su misión. El legado de esta profecía se manifestó de forma aún más rotunda con el paso de los años. 3 siglos más tarde, durante el reinado del reformador Josías, cada palabra pronunciada aquel fatídico día se cumplió de forma sorprendente. El altar de Betel, símbolo de la idolatría y del alejamiento de la voluntad divina, fue destruido, y el fuego purificador consumió los restos de los antiguos ritos paganos. Este acontecimiento histórico confirmó que, a pesar de los errores humanos y de las interpretaciones erróneas, la palabra del Señor permanece intacta y su cumplimiento es inevitable. La memoria del joven profeta, a pesar de su trágico final, se elevó a la categoría de recordatorio eterno, un monumento viviente que advirtió a futuras generaciones sobre el peligro de las pequeñas desobediencias y sobre la necesidad de una fidelidad absoluta a lo que es sagrado. Más allá del castigo inmediato, el juicio divino tuvo un profundo significado teológico y espiritual. Representó la manifestación de la justicia perfecta de Dios, quien utiliza tanto el éxito como el fracaso humano para cumplir sus designios. La paradoja se hizo evidente. Aunque el mensajero haya caído, su mensaje continuó vivo, y la profecía se cumplió con precisión,
demostrando que la verdad divina trasciende las imperfecciones de sus intermediarios. Así, el episodio se convierte en una lección sobre la importancia de mantener la integridad en la obediencia a Dios, recordándonos que cada decisión, cada acción, tiene un peso significativo en el gran plan divino. Esta historia también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del juicio y del legado espiritual. El juicio divino no se limita a castigar, sino que también actúa como un agente de transformación y renovación. La intervención del león, el silencio del burro y el cuerpo que permanece intacto son símbolos poderosos que comunican la capacidad de Dios para usar incluso las circunstancias más adversas con el fin de restaurar el orden y reafirmar su palabra. Este legado se convierte en una advertencia perpetua para líderes y creyentes, instándolos a actuar con sinceridad y a no permitir que ninguna voz, por seductora que parezca, desvíe su compromiso con la verdad. Además, el legado de esta profecía inmutable se materializó en la forma en que se preservó la memoria del mensaje original. El viejo profeta, a pesar de haber incurrido en la desobediencia al engañar al joven, se vio forzado a enfrentar las consecuencias de su acción. En un giro irónico, fue su propio error el que confirmó la autenticidad del mensaje profético. Al enterrar al joven profeta y preservar su tumba, se aseguró de que las futuras generaciones recordaran no solo la falibilidad humana, sino también la infalible veracidad de la palabra de Dios. Así, la historia se transformó en un legado que trascendió el tiempo, un testimonio de que, aunque el instrumento pueda fallar, el mensaje divino es eterno y se cumplirá con una precisión inquebrantable. En conclusión, el juicio divino y el legado de una profecía inmutable son elementos que, en conjunto, ilustran la soberanía y la justicia perfectas de Dios. Este relato no solo expone la gravedad de la desobediencia y la fragilidad del espíritu humano, sino que también celebra la perdurabilidad de la verdad divina. La intervención sobrenatural, que se manifestó en cada detalle del juicio, confirma que la palabra del Señor no es susceptible a reinterpretaciones ni a los errores humanos. Es un recordatorio eterno de que, en el gran esquema de la historia, cada acto de fe y de rebeldía tiene consecuencias trascendentales, y que la fidelidad a lo sagrado es la única vía para alcanzar la verdadera redención. Este episodio sigue siendo una fuente inagotable de reflexión y enseñanza para todos los creyentes. Nos insta a examinar con rigor nuestras propias convicciones, a discernir con claridad entre la voz verdadera de Dios y las seductoras interpretaciones que pueden desviar nuestro camino, y, sobre todo, a reconocer que la justicia divina se impone sin excepciones. ¿Qué lecciones extraeremos hoy de este legado para fortalecer nuestra fe y asegurar que, a pesar de las imperfecciones humanas, la palabra del Altísimo siga guiando nuestro destino hacia la luz eterna?